Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su segmento de entrevista de este lunes 23 de mayo y como les comenté hace unos instantes, ya está conmigo Katia Recinos y Rosa Hernández. Vamos a hablar un poco de la resolución del caso Teresa. Katia es abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Rosa Hernández es de Católicas por el Derecho a Decidir. Katia, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Rosa, es un gusto. Bienvenida. Gracias. Les ofrezco rápidamente un breve contexto del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El pasado 20 de mayo, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Martín Rogel, ordenó anular la sentencia condenatoria contra Teresa, que estaba acusada por homicidio agravado y se encontraba en prisión desde el año 2012, cuando fue condenada a 20 años en la cárcel. El juez mencionó que tras la información recibida, consideró que la sentencia debía anularse. Por lo tanto, que Teresa quedó en libertad ese mismo día. Por su parte, la Fiscalía General de la República presentará un recurso de apelación ante el Juzgado Tercero de Sentencia. Dada esta contextualización, entonces hablaremos con Katia Recinos y Rosa Hernández de las reacciones ante este caso. Bueno, iniciamos, Rosa, y lo primero, ¿no? ¿Se logró el objetivo de las organizaciones en este caso? Sí, se logró el objetivo principalmente de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, ¿verdad? Y todas las organizaciones que estábamos defendiendo el caso de Teresa y que también defendemos también a las otras mujeres, porque hay mujeres que todavía están presas lastimosamente. Pero el caso de Teresa nos abre, nos da esperanzas para seguir en la lucha y seguir apoyando esta causa que es muy justa. Katia, desde el punto de vista jurídico, me gustaría tener sus apreciaciones. ¿Cuáles fueron los elementos que el juez Rogel consideró para emitir una resolución que anulara la sentencia? Es decir, básicamente, ¿cuáles fueron los puntos claves? Hubo una resolución bastante explicativa en cuanto a la fundamentación del recurso de revisión, una explicación de que es un medio más que todo que tienen los ciudadanos para poder acceder a la justicia y revisar si existe o no un fallo de un error judicial. En el caso de Teresa, el juez explicó que había prácticamente un fundamento jurídico en el cual habían hechos nuevos que se habían valorado en la audiencia, que fueron los que permitieron determinar de que no había una acción que culpara a María Teresa Rivera del fallecimiento del producto del embarazo y que habían incluso unas ilegalidades en la recolección de pruebas cuando a ella inicialmente se juzgó. Entonces, esas valoraciones que hizo el juez, lo hizo más que todo en las pruebas forenses y el desfile de los expertos que se dieron dentro de todo el desarrollo de la audiencia de revisión especial que inició el 11 de mayo y que fue suspendida porque en un lapso de 10 días, porque faltaba la declaración del perito forense que hizo la autopsia. Entonces todavía se dieron varios elementos ahí que esclarecieron los hechos en el cual no había una responsabilidad de una acción a que María Teresa había sido la culpable en haber causado un homicidio agravado. Entonces, la resolución está basada en eso, en unos hechos nuevos en los cuales se determinaron de que el producto del embarazo fue por muerte de una asfixia perinatal, que fue de una muerte de origen natural. Que eso puede pasar en una complicación del parto, ya sea dentro del parto, durante el parto o después del nacimiento de un embarazo en una mujer. En ese caso, Katia, resultó clave las reacciones o el comentario que brindó el perito del Instituto de Medicina Legal, porque eso fue lo que permitió al juez retomar los insumos necesarios para anular la sentencia. Fue clave y fue importante porque él en el desarrollo de la audiencia todavía expuso que hay un procedimiento médico que se tiene que hacer en el Instituto de Medicina Legal para determinar estas causas de muerte en este tipo de situaciones, y él afirmó que solamente había dado 2 pasos y se tienen que hacer científicamente 5, haciendo deficiencias de que el instituto no tiene básculas para medir estos productos, no tienen, utilizan un guacal que no es científico, que al final puede tener en este tipo de procesos se puede contaminar una prueba. Entonces, ¿cómo a uno como defensora de derechos humanos, como abogado, y dice, ¿cómo es posible que exista un sistema penal en el cual está más que claro y deficiente las pruebas idóneas que dan la verdad real en un proceso penal? El organismo esencial, que es el Instituto de Medicina
forense tiene estas escasez de cosas. Entonces, en esa sentencia condenatoria que era de 40 años de prisión para María Teresa por un homicidio agravado, pero que inicialmente se investigó por una sospecha de un aborto, ella, o sea, habían varias irregularidades. Un incumplimiento a su debido proceso, a su defensa técnica, una presunción de culpabilidad enorme por el hecho en que ella ya tenía un hijo, creían que sabía que lo que iba a pasar en esa situación de emergencia que le ocurrió en el 2011 y no fue así, pues. Entonces aclaró varias cosas, el perito que incluso este forense no declaró en la vista pública, según lo que está en el expediente judicial. Entonces, si hubiera declarado en aquel entonces en el cual se juzgó a María Teresa, creo que ella no hubiera recibido una condena de 40 años de prisión. Dicho esto, Rosa, 4 años de trabajo, dado que la sentencia se establece en el año 2012 a 40 años de prisión. ¿Qué significó 4 años de trabajo y activismo para obtener el logro de hace unos días? Pues para las compañeras pues es una larga lucha, ya que se retrasaban, ¿verdad?, Sí. los procesos, y también para la víctima, en este caso, de esta injusticia, porque nosotros podemos verlo de la perspectiva de lucha, pero ella, 4 años que nadie se los va a recuperar, 4 años que no estuvo con su hijo, 4 años que sus proyectos de vida se frustraron. Entonces eso es lo más doloroso del caso de Teresa, ¿verdad? Que ella, siendo inocente, el Estado salvadoreño le roba 4 años que no se los va a recuperar así tan fácil, ¿verdad? Porque ahora que ella salió libre, volverse a incorporar a la sociedad no es muy fácil, ¿verdad? Porque todavía existe el estigma y la discriminación hacia ella, ¿verdad? Y eso es lo que hay que trabajar en Teresa, ¿verdad? Y en todas las mujeres que están enfrentando estas crueles penas injustas. Ha mencionado algo importante, Rosa, me gustaría que lo desarrolláramos. ¿Qué implica el trabajo psicosocial con Teresa luego de lo que ha pasado 4 años? Y me llama la atención que el abogado defensor de Teresa mencionaba que la sentencia de 2012 era calificada como exagerada y llena de prejuicios. Sí, bueno, a pesar de que ella se le declaró inocente, y que lo es, ¿verdad?, porque ella no cometió ningún delito, hay una sociedad que la estigmatiza y la discrimina, porque eso existe, ¿verdad? Tanto en las cárceles hay estigma y discriminación, afuera de la sociedad para ella va a ser muy difícil encontrar un empleo estable después de haber estado 4 años en prisión. Y bueno, ¿verdad?, que hay sectores fundamentalistas que aún están diciendo de que ella es una criminal y una asesina. Entonces, trabajar en esto en Teresa, en su parte psicológica y mental, es un gran trabajo, ¿verdad?, y que no va a ser fácil. Y pues el Estado tiene que responder ante esto, porque fue el Estado que la encarceló injustamente. ¿Ya han iniciado algún proceso de resarcir daños del Estado salvadoreño? ¿Cómo lo puede hacer en el caso de Teresa? Bueno, en ese caso vamos a esperar qué dice la resolución, porque ahorita, si bien es cierto, salió el viernes en libertad, pero hay que esperar cierta etapa procesal penal para que firme esta sentencia emitida en esta audiencia especial de revisión. Entonces, en la misma, incluso el juez señaló que hacía responsable al Estado, pero se tiene que valorar más que todo también con ella, con la familia, con las diferentes organizaciones y la plataforma que implica el trabajo de la lucha y la defensa por las mujeres que están encarceladas injustamente por haber sufrido emergencias obstétricas, abortos espontáneos, e incluso que tienen condenas que, bueno, Teresa tenía la más alta de 40 años de prisión, pero sí es un proceso, o sea, tenemos que analizarlo y no dudamos que podemos iniciar realizando precedentes. Hay incluso precedentes como, por ejemplo, la matanza del Mozote, en el cual se le ha establecido y se ha condenado en organismos internacionales a El Salvador de que reparen moralmente a las víctimas de esos procesos. Entonces, hay que verificar si por medio de otros procesos legales, otros mecanismos legales, cómo podemos reparar estos errores judiciales y ayudar a que ya no queden este tipo de situaciones en la impunidad, porque no es posible que
que mirábamos en casos de corrupción, por ejemplo, o otro tipo de cosas, y están en su casa, en trabajos, en sanciones menos graves de no privación de libertad. En eso creo que es parte de la agenda, debería de ser una parte de la agenda nacional y de las políticas del Estado a poder acceder a estos errores judiciales. O sea, una reparación integral del daño cometido por errores judiciales. Tenemos que hacer una pausa, Katia y Rosa, pero me gustaría que en el siguiente bloque toquemos un poco las reacciones que tienen ante la posibilidad que la Fiscalía apele la orden de anulación del juez. ¿Qué significa esto? Y también hablar un poco sobre la discusión en la sociedad salvadoreña de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que esto es trascendental y me gustaría tener la posición de ustedes sobre este tema. Estamos discutiendo en esta oportunidad con Katia Recinos y con Rosa Hernández la resolución del caso Teresa, pero también hablaremos en la segunda parte de la entrevista la necesidad del debate de los derechos sexuales y reproductivos en este país. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. En su espacio de entrevista este lunes 23 de mayo me acompañan Katia Recinos y Rosa Hernández y estamos hablando de la resolución del caso de Teresa. Bueno, retomando entonces la entrevista, Rosa, ahora me gustaría que platiquemos un poco de... La Fiscalía ha mencionado que va a apelar esta orden de anulación del juez. Para ustedes, ¿qué implicaría esto? ¿No? ¿Están pendientes de lo que pueda suceder ante el Ministerio Público y si decide pues, solicitar revocar más bien o apelar la orden de la anulación? Pues bueno, en este caso estamos bastante pendientes porque nos parece injusto, ¿verdad? Que todavía, después de culpabilizarla injustamente, sigan pues tachándola de que ella cometió un crimen. Y pues si apelan, pues las organizaciones estamos preparadas, ¿verdad? Estamos preparadas para defender a Teresa porque sabemos que es inocente. Y también pues decirle a la sociedad pues que esto fue una gran injusticia, que esta mujer sufrió mucho estigma, mucha discriminación y que se unan pues las personas, la sociedad civil a la lucha si es que esto llega a pasar. Kate, ¿qué implicaría en las etapas del proceso judicial si la Fiscalía decide apelar la orden del juez? Bueno, la Fiscalía y su defensor, sus partes, tienen de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, tienen su derecho para poder impugnar la resolución, tienen que determinar cuál es su fundamento. Por eso es necesario esperar esta firma de la sentencia que va a ser dentro de unos 10 días hábiles después de la resolución para verificar cuál es el fundamento del juez y cuál fue como te decía, él hizo una explicación muy amplia en cuanto a la valoración de la prueba que se incorporó en el proceso inicial que se le estableció a María Teresa Rivera. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos todas las herramientas jurídicas y también el apoyo de organismos internacionales e incluso la resolución que tiene la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, que es un elemento muy importante dentro del proceso de María Teresa Rivera, porque se señala específicamente quiénes son los responsables del Estado y ahí señalan a la Fiscalía, porque hay una criminalización de parte de ellas hacia las mujeres y también se olvidan de la objetividad que tienen como institución del Estado a buscar la verdad real en un proceso penal, bajo los principios que el Estado salvadoreño se basa en un principio de Estado democrático, del derecho, se podría decir, y para la seguridad jurídica que implica tener este tipo de situaciones, deberían de ser más objetivos a la hora de buscar y las pruebas idóneas y buscarse incluso se pueden apoyar en la sociedad civil, en organismos internacionales. Entonces, en ese sentido, pues esperamos que no se apele, ¿verdad? Pero si en dado caso se va a dar la pelea jurídica. No se ha descansado, se le ha acompañado a Teresa desde que se condenó hasta ahora en la revisión y vamos a seguir. O sea, no vamos a tampoco estar esperando que ya estuvo no, pero si ellos van a pelear, pues está bien, se va a hacer ante los tribunales y eso es lo que se tiene que hacer.
Ahora me gustaría que hablemos un poco, Rosa, sobre la discusión que ha generado el caso de Teresa, de las 17, que está alrededor de este tema sobre el debate a nivel nacional del aborto, pero nos lleva a una discusión como sociedad sobre los derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría tener el posicionamiento de su organización de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Qué se requiere para fortalecer este debate que se debe de hacer en el país? ¿Tenemos que esperar tal vez a estos casos o que muchas mujeres han cumplido sanciones, penas de muchos años y no se tiene claridad científicamente de los procesos que se generaron? Entonces, me gustaría que hablemos sobre los derechos sexuales y reproductivos, la importancia que tiene este debate actualmente en nuestra sociedad. Pues como Católicas por Derecho a Decidir consideramos que es algo muy importante, ya que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es una gran deuda del Estado salvadoreño para las mujeres y jóvenes de nuestra sociedad. Tenemos niñas de entre 11, 18 años con embarazos. Muchas veces estas niñas son violadas por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos, a pesar de que hay una normativa que dice que a las niñas violadas hay que darles la píldora del día siguiente, la anticoncepción de emergencia no se le da. Y ahí se está violando su derecho a decidir, porque se le está imponiendo un embarazo de que ellas no lo quieren. ¿Qué va a hacer una niña de 11 años con un bebé? Muchos jóvenes que están teniendo enfermedades de transmisión sexual como el VIH por falta de información, los casos de las mujeres, ¿verdad?, que presentan emergencias obstétricas durante el embarazo. Durante el embarazo puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Todos esos temas son preocupantes porque tenemos un sistema de que no le da ningún interés al tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es tan urgente en nuestro país. Y las que más sufren las consecuencias son las mujeres y los jóvenes, los adolescentes. Nosotras como católicas, nuestro trabajo es tanto hablar a las mujeres en edad reproductiva y a los adolescentes en estos temas de derechos sexuales y reproductivos para que ellos los conozcan, porque también hay que empoderar a la población para exigir sus derechos. Porque si nosotros no exigimos nuestros derechos, el Estado difícilmente, por su propia voluntad, va a hacer algo al respecto. ¿Considera que es un tema de educación, la falta de educación sexual y reproductiva, o también hay resistencias por enfoques más religiosos o culturales? ¿Por dónde va el asunto? Por un lado es el tema de la falta de información, porque nos hemos topado nosotras con mucha gente que no sabe que estos derechos existen. Y también pues hay una gran resistencia en el tema por sectores fundamentalistas. Por un lado, se oponen a la dispensación del aborto y por otro también se oponen a la educación sexual integral. Entonces no dejan ninguna alternativa. Entonces no dejan ninguna salida y nos topamos con estos problemas de la sociedad, ¿verdad? Abortos espontáneos, mujeres que van a la cárcel, que mueren porque no se les atiende dignamente en el hospital por abortos espontáneos, y niñas pues con embarazos que no desean. Ahora bien, Katia, me gustaría que platiquemos sobre este tema, las implicaciones jurídicas, pero también de proceder de las instituciones estatales, porque hay tema de penalización en estos casos, sí. Y por otra parte el manejo de investigación y pruebas científicas, que parece ser que estamos en una situación bastante arcaica. Sí, bueno, en cuanto a ese tema de los derechos sexuales y reproductivos, hay, como decía Rosa, bastante desinformación en los operadores de justicia, en los operadores del sistema de salud también. Incluso los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y han sido reconocidos por la CEDAW, por instrumentos internacionales que han sido ratificados por el país, y que incluso a partir de ahí está la base legal de nuestra lucha y de las organizaciones que luchamos por los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, desde ahí, desde una información, el Estado tiene que hacer, mediante sus instituciones, tanto el Ministerio de Salud como el del Ministerio de Justicia, los operadores del sistema, empezar a educarse,
educar e informar sobre esto, cuáles son las consecuencias de la absoluta penalización del aborto, porque no es que, si bien es cierto, tenemos una normativa penal muy restrictiva y tenemos consecuencias legales. ¿Cuáles son esas consecuencias legales? Que las mujeres sufren abortos espontáneos, partos extrahospitalarios, emergencias obstétricas, acuden a un hospital nacional y son denunciadas por un médico o un operador de salud para que las criminalicen y pasan del hospital a la cárcel, como le pasó a Teresa y como le están pasando a todas las 17 y más que están en prisión. Entonces, esta forma y desconocimiento de que puede haber un aborto natural, puede haber complicaciones dentro del parto, puede haber una prevención prenatal, una educación sexual y reproductiva a la mujer durante el embarazo o antes de que ella decida tener un proyecto de vida para poder embarazarse, debe ser discutida por todas las instituciones, tanto las religiosas, las educativas, las políticas, las judiciales. Entonces, debe de haber una apertura. El país ya ahorita no se puede dar el lujo de venir en la evolución del desarrollo que va, de venir a decir es que estos temas no se van a dar en las escuelas. En las escuelas públicas, el Ministerio de Educación puede perfectamente tener su cartilla y hay una cartilla, creo que se hace bastante tiempo, no me recuerdo el año, de educación sexual y reproductiva. Incluso el Ministerio de Salud tiene una política sexual y reproductiva. Entonces, ¿cómo es posible que no se pueden integrar a conocedores específicos como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, a saber que existen este tipo de consecuencias y que se puedan informar sobre qué pasa en las complicaciones de los embarazos, que es parte de una salud integral? O sea, y en cuanto a la gente se eduque más y se empodere, como dice Rosita, de sus derechos, o sea, es más fácil poder empezar a discutir el tema y no verlo como tabú o como, mire, eso no se va a discutir, y las iglesias también pueden aportar, porque hay muchas mujeres, muchas niñas en el campo, en el área rural, en el cual tienen embarazos forzados por sus propias familias, por sus propios tíos, por sus propios abuelos, y esas cosas llegan también, esas situaciones también llegan a los hospitales. Entonces ahí también el médico tiene que denunciar en ese tipo de cosas. Estamos cerrando la entrevista, Rosa, pero quiero retomar una idea que mencionaba Katia, que es, hay un tabú todavía en esta sociedad que implica ir rompiendo ese tabú. Pues ir rompiendo ese tabú empieza por decirle a los sectores religiosos, principalmente, bueno, yo me baso en lo que es Católicas por Derecho a Decidir. Muchas personas, yo me acuerdo del director de medicina legal, ¿verdad? Sí, que él sí. decía, yo soy católico, yo estoy en contra del aborto. Pero muchas veces también por ignorancia, de desconocimiento, de no saber lo que realmente dice la Iglesia Católica sobre el aborto, nos encontramos que lo despenaliza totalmente. Porque en última instancia deja a las mujeres decidir por su propia conciencia. Y estos son argumentos que los encontramos en todas las religiones. Todas las religiones tienen sus leyes, sus libros sagrados, y en casi todas está el libre albedrío, ¿verdad? Y que lo tienen hombres y mujeres. Y en esto es el otro trabajo de Católica, ¿verdad? Dar a conocer la libertad de conciencia que tienen todos los seres humanos, y en especial las mujeres, para poder decidir sobre su cuerpo y reproducción. Perfecto, Katia, gracias por habernos gracias acompañado. Gracias a ti por la oportunidad. No, a ustedes, Rosa. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos para discutir este tema. Seguro nos volveremos a encontrar. Me acompañaron Katia Recinos, abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y Rosa Hernández, de Católicas por el Derecho a Decidir. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos en instantes.